Esta semana estudiaremos lealtad suprema, adoración en medio de la guerra. El sábado estudiaremos cómo Dios llama a su pueblo a detener la marcha, aun cuando todo alrededor grita apresúrate, y a consagrarse primero para que todo lo demás encuentre su sitio. Jesús lo dijo con ternura y firmeza, lo vemos en el Evangelio según Mateo capítulo 6 versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta frase no es un lema para colgar en la pared, es la brújula que ordena el corazón cuando el desierto presiona y los muros de Jericó se levantan delante. Imaginemos a Josué al amanecer. El aire de Canaán es distinto, huele a promesa y a desafío. Detrás de él hay un pueblo cansado, delante hay ciudades fortificadas, y allá, más allá, enemigos que tiemblan por lo que Dios ha hecho. Leemos en el libro de Josué, capítulo 5 versículos 1 al 9, que Josué toma una decisión que, a ojos de estrategas humanos, parece una locura: circuncidar al pueblo en tierra enemiga. ¿Por qué ahora? ¿Por qué exponerse? Porque la misión de Dios no se sostiene con músculos ni metal, sino con corazones sellados por el pacto. Josué entiende que antes de empuñar la espada hay que renovar el sí del corazón. Así Dios desata los nudos invisibles del miedo e imprime en la piel y en la memoria de su pueblo una identidad que el enemigo no puede tocar. Mientras la herida sana, el Señor prepara la mesa. Lo vemos en el libro de Josué, capítulo 5 versículos 10 al 12. Celebran la Pascua, comen del fruto de la tierra, y el maná, ese pan de milagro diario, cesa. Es como si el cielo dijera: camina, ya puedes masticar promesas que brotan de esta tierra. Comer Pascua en territorio hostil es aceptar que la protección de Dios no es teoría. Es pan, es copa, es memoria viva de que fuimos sacados de la esclavitud para adorar sin miedo. En la mente de Josué se abre paso una convicción: si Dios nos alimentó en el desierto, también nos alimentará en la batalla. Luego, cuando la conquista podría justificar todo el tiempo, Josué levanta un altar. Según el relato de Josué, capítulo 8 versículos 30 al 35, edifica en Ebal, escribe la ley. Y Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. No era mejor seguir avanzando, no urgía tomar ciudades. Josué sabe que correr sin escuchar a Dios es construir victoria aparente y derrota profunda. Al alzar aquel altar, él declara que no se trata de territorio sino de trono. El trono de Dios en el corazón del pueblo. Allí, bajo el sol que no se apaga, las palabras de la ley caen como lluvia. Corrigen, consuelan, ordenan. Israel aprende que vencer no es acumular triunfos, sino permanecer dentro de la voluntad. Y cuando el mapa aún tiene espacios en blanco, cuando 7 tribus no han recibido herencia, Josué hace algo que revela su alma de pastor. Leemos en Josué, capítulo 18 versículos 1 y 2, que erige el tabernáculo del Señor en Silo y convoca al pueblo a organizarse, a mirar, a describir la tierra, a repartirse con justicia. ¿Por qué levantar el tabernáculo ya? Porque el centro del campamento define el pulso de la vida. Si el santuario está en medio, la justicia encuentra cauce, la familia halla su sitio, el trabajo recibe su sentido y el descanso vuelve a tener sabor. Josué nos enseña que la presencia de Dios no es un accesorio que se agrega cuando hay tiempo, sino la fuente que hace posible todo lo demás. Tal vez hoy nuestro Jericó sea la agenda que no perdona, el correo que no concede tregua, las notificaciones que nos roban el alba y el ocaso. A veces posponemos el culto de la mañana y de la tarde, porque lo urgente nos asfixia y lo importante parece esperar. Pero el corazón lo sabe, los minutos que entregamos a Dios y a los nuestros son la inversión más sabia del día. Y cuando lo olvidamos, comenzamos a erigir dioses con nombres amables: productividad, imagen, éxito. Sobre esto, Ellen White nos deja un espejo muy claro. Así lo afirma en A fin de conocerle, página 321. Dios no compartirá un corazón dividido. Si el mundo absorbe nuestra atención, Él no puede reinar supremo. Y añade en el mismo pasaje que cualquier cosa que disminuya nuestro interés por lo eterno se vuelve un ídolo, aunque en sí misma sea buena. Es una advertencia tierna y severa. El primer mandamiento no se viola solo ante estatuas de piedra. Se hiere cuando cedemos el primer lugar a lo que no es Dios. ¿Cómo volver entonces? Con pasos pequeños y resueltos, como Israel, renueva el pacto. Apártate unos minutos y dile al Señor, con palabras tuyas: tuyo soy, tuyo quiero ser. Celebra la Pascua del corazón, trae a la mesa de tu memoria lo que Cristo hizo por ti. Alza un altar en tu día, abre la Biblia y dale voz.
Conversa de lo alto con quienes amas. Deja que la palabra circule por la casa. Y pone el santuario en medio. Organiza la semana alrededor de la presencia de Dios, no al revés. Cuando lo hacemos, obras y encargos no desaparecen, se vuelven obediencia. El tiempo no se estira, se santifica. Ellen White, en El Camino a Cristo, páginas 118 y 119, nos invita a cultivar esta mirada. Los ángeles están atentos para oír qué clase de informe dais al mundo acerca de vuestro Señor. Esté la alabanza de Dios en vuestros labios y corazones cuando estrechéis la mano de un amigo. ¿No es hermoso hablar de Cristo con naturalidad, como quien comparte pan, levanta el ánimo de quien escucha y ancla el nuestro en lo eterno? La gratitud vuelve a encenderse. El hogar respira cielo y el corazón aprende a reconocer la voz que llama por nuestro nombre. Hoy, si te sientes cercado por tareas, recuerda a Josué: consagración antes que avance, adoración antes que estrategia, presencia de Dios antes que reparto. Lo dijo el Señor en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No porque Dios tema perder un trono, sino porque sabe que, lejos de Él, el alma se deshace en preocupaciones. Cerca de Él, hasta la batalla se vuelve escuela de confianza. Quisiera orar por ti esta semana, por tu casa, tus decisiones, tus luchas silenciosas. Si deseas, deja tu pedido de oración en los comentarios, leeré tu nombre y lo presentaré a Dios. Si este mensaje te habló al corazón, suscríbete, comparte con alguien que lo necesite, y si puedes, escribe una palabra de gratitud por algo que Dios hizo por ti hoy. Que el Señor ponga su tabernáculo en medio de tu vida, y te recuerde, cada mañana y cada noche, que buscar primero su reino no te quita nada, te lo ordena todo. Amén. El domingo estudiaremos el pacto en primer lugar y nos detendremos junto a Josué en Gilgal, donde la estrategia del cielo cambia el ritmo de la guerra y coloca el corazón por encima de la espada. No habrá cuernos sonando ni muros cayendo hoy. Habrá silencios, cuchillos de piedra y un pueblo que entiende que la verdadera fuerza no nace del brazo, sino del vínculo con su Dios. Amanece, el campamento entero respira el olor nuevo de Canaán. Según el relato de Josué capítulo 5 versículos 1 al 7, los reyes del occidente han perdido el aliento al oír que el Señor abrió el Jordán para su pueblo. El pánico domina sus ciudades. Paradójicamente, es en ese momento cuando el enemigo tiembla que Dios ordena algo que parece una locura militar. Hazte cuchillos afilados y circuncida de nuevo. Josué mira a su alrededor, miles de hombres jóvenes, nacidos en el desierto, sin el signo del pacto. Y comprende, antes de la conquista, la consagración, antes del avance, la identidad, antes de la victoria, el sí del corazón. Josué manda levantar el collado de Aralot. No hay música de fiesta ni discursos, hay obediencia. Lo vemos en la escena, hombres que, mientras otros pueblos afilan espadas, ellos exponen su fragilidad. En esos días de dolor y reposo, el pueblo aprende la primera lección de Canaán: la confianza se escribe en la carne, y el enemigo verdadero no está afuera, sino en la prisa que nos roba el tiempo para Dios. Y allí, en el borde de la batalla, leemos que Dios pronuncia una sentencia que cura la memoria. Hoy he hecho rodar de sobre vosotros el oprobio de Egipto. Gilgal, rodadura, será desde entonces un nombre y una promesa. Lo que pesa del pasado puede soltarse cuando el pacto ocupa el primer lugar. Detengámonos un instante en el alma de Josué. Él ha visto mares abrirse y gigantes caer, pero hoy aprende a gobernar de rodillas. Mientras el campamento guarda reposo, Josué camina entre las tiendas y escucha oraciones sencillas. Señor, hazme tuyo. Esas voces le recuerdan que la tierra prometida no se hereda por cálculo, sino por pertenencia. Él repasa la historia. Fuimos rescatados con sangre, sostenidos con pan del cielo, guiados por columna de nube y de fuego. Si Dios nos trajo hasta aquí, ¿no nos dará también lo que falta cuando su alianza esté encendida en el pecho? En este punto, la palabra conversa con nosotros. Leemos en el Evangelio según Mateo capítulo 6 versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor no ofrece un atajo místico, sino un orden. Primero Él, luego todo lo demás. Y en Gilgal, ese orden se vuelve visible. El cielo no se apresura, coloca la señal del pacto antes que el choque de espadas. La lección es clara, lo urgente jamás debe devorar lo esencial. Ellen White, en Historia de los Patriarcas y Profetas, página 519, pinta este momento con profunda belleza.
Dios reconocía nuevamente a Israel como su pueblo y se restablecía la señal de su pacto. Y añade, con ternura que corrige, que aquel día Dios hizo rodar la vergüenza acumulada por años de incredulidad. Así lo afirmó también en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 158 y 159, al recordar que las piedras de Gilgal serían memoria viva para los niños. Cada generación oiría la historia y la fe quedaría grabada hasta la última generación. Es como si el Señor dijera, quiero que recuerden, para que no vuelvan a vivir como esclavos. Mira ahora el detalle que convierte la táctica del cielo en medicina para el alma. Dios pide algo que duele, pero lo pide cuando el enemigo está paralizado de miedo. No los expone para destruirlos, los expone para sanarlos a salvo. En nuestra vida suele hacerlo igual. Nos llama a decisiones que requieren pausa, honestidad, arrepentimiento, cuchillos de piedra sobre costumbres viejas, justo cuando tememos quedarnos atrás. Pero como en Gilgal, el Señor ya ha contenido las aguas y enfriado el corazón de nuestros adversarios. Prepara un espacio para que el pacto ocurra sin que la batalla nos trague. Piensa en tu semana. ¿Dónde necesitas tu propio Gilgal? Tal vez sea recuperar el culto familiar al amanecer, apagar el teléfono a la hora de la puesta del sol o pedir perdón antes de presentar tu proyecto. Tal vez sea renovar tu pacto en lo secreto. Señor, aparto este tiempo para ti, te doy el primer lugar. La vida moderna nos susurra que no hay tiempo. El cielo responde, si me pones primero, te ordeno lo demás. Ellen White lo expresa con claridad. A fin de conocerle, página 321, Dios no compartirá un corazón dividido. Y vuelve a invitarnos, en el camino a Cristo, páginas 118 y 119, a hablar de Jesús con naturalidad. Esté la alabanza de Dios en vuestros labios y corazones cuando estrechéis la mano de un amigo. El pacto en primer lugar transforma la agenda en altar y cada saludo en testimonio. Para entender la mente de Josué y la nuestra, primero, Dios crea condiciones, abre el Jordán y hace temblar a los reyes. Segundo, revela su orden, consagración antes de combate. Tercero, el pueblo obedece en algo concreto y costoso, circuncidar a toda una generación. Cuarto, Dios da una palabra que resignifica el pasado, he quitado el oprobio. Quinto, la memoria se protege con señales, piedras de Gilgal, fiesta de Pascua, lectura de la ley. Sexto, la comunidad se estructura alrededor de la presencia, tabernáculo en medio, herencias repartidas con justicia. Cuando este orden se cumple, la batalla deja de ser un fin y se convierte en una consecuencia. Quizá hoy te dices, no logro poner a Dios primero, siempre hay algo que arde. Aprende de Josué 3 movimientos sencillos y firmes. Pausa, pacto y paso. Pausa, detén la prisa, aunque todo a tu alrededor grite ahora. Pacto, dile a Cristo con palabras sencillas que Él es primero, y sella ese compromiso con un acto real, un tiempo de oración, una reconciliación, una renuncia a algo que compite por tu corazón. Paso, retoma tu camino con obediencia, no para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo recibiste. Leemos de nuevo en Josué capítulo 5 versículos 1 al 7. Hombres nacidos bajo el sol del desierto, sin historias en Egipto, reciben la señal del pacto y, con ella, una identidad que no depende de sus triunfos. Eso mismo hace Cristo con nosotros, nos marca con su amor, y desde ahí caminamos. Lo dijo el Señor en el libro del Éxodo capítulo 20 versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No es un grito de celos, es un llamado a la libertad. Nada ni nadie merece el lugar que te hace vivir de verdad. El lunes estudiaremos la Pascua y caminaremos con Josué desde el polvo de Gilgal hasta la mesa del recuerdo, donde el Cordero de Dios convierte el miedo en confianza y la prisa en adoración. Anochece sobre los llanos de Jericó. El campamento está quieto, pero no vacío. Hay una expectación que late como fuego bajo las ollas. Josué recorre las tiendas y, mientras cuenta los días, su corazón recuerda instrucciones antiguas, como si la voz de Moisés siguiera resonando entre las cuerdas del tabernáculo. Los hijos de Israel celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. ¿Por qué ahora, cuando la tarea de tomar la tierra prometida apremia como un tambor? Porque el cielo siempre ordena la vida con un principio sencillo y poderoso. Primero la redención, luego la conquista, primero la mesa de Dios, luego las murallas del hombre.
Según el relato del libro del Éxodo capítulo 12, Dios marcó aquel día 14 del primer mes como inicio de una historia nueva. La sangre os será por señal. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Leemos en el libro de Levítico capítulo 23 versículo 5 que en el mes primero, a los 14 del mes entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. Lo confirma el libro de Números capítulo 28 versículo 16 y se detalla el espíritu de la fiesta en el libro de Deuteronomio, capítulo 16 versículos 4 y 6, sin levadura, sin sobras, al ponerse el sol, en el lugar que el Señor escogiere para habitar su nombre. Josué no improvisa, obedece a la vieja partitura, porque sabe que la fe se robustece cuando la memoria se arrodilla en el tiempo señalado por Dios. Miremos de cerca este acontecimiento para entender la mente del líder y la nuestra. Primero, Dios marca el tiempo, hoy es el 14. Segundo, Dios define el signo, un cordero sin defecto, sangre en memoria viva. Tercero, el pueblo se organiza, familias reunidas, pan sin levadura, hierbas amargas. Cuarto, la comunidad celebra en obediencia, aún bajo la sombra de Jericó. Quinto, la memoria se hace camino, la noche de Egipto, el paso del Mar Rojo, el cuidado en el desierto, todo desemboca en un acto sencillo que enciende identidad. Así, mientras otros contarían caballos y espadas, Israel cuenta historias y promesas. Y el miedo pierde su filo. Esta Pascua en Gilgal espejea la primera. Lo vemos en el libro del Éxodo capítulo 12, yo pasaré aquella noche y la sangre será por señal. Pero ahora los niños que no estuvieron en Ramesés han visto el Jordán abrirse y preguntan, ¿por qué esta mesa? Los padres responden, como se mandó, porque el Señor nos sacó. En esa respuesta, el pasado deja de ser polvo de biblioteca y se vuelve pan caliente que huele a casa. Ellen White explica el sentido profundo de esta cita divina a la mesa. Así lo enseña en Historia de los Patriarcas y Profetas páginas 580 y 581. La Pascua conmemoraba la liberación de la esclavitud y señalaba hacia adelante al sacrificio que había de librar de la servidumbre del pecado. Y añade el ritmo santo de la semana, panes sin levadura, primicias presentadas, todo como una coreografía de gratitud en la que no se debía recoger la cosecha antes de reconocer que todo era del Señor. Más atrás, en las páginas 281 a 283, desarrolla la pedagogía de los símbolos, el cordero que representa a Cristo, las hierbas amargas que recuerdan la esclavitud y la levadura que debe apartarse, como imagen del pecado que buscamos dejar. Allí insiste con ternura y claridad. No bastaba que el cordero fuese muerto, había que aplicar la sangre a la puerta, como los méritos de Cristo deben aplicarse al alma. Ahora levantemos la mirada hacia el cordero verdadero. Leemos en el Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el mismo testigo vuelve a señalar en el versículo 36. He aquí el cordero de Dios. El apóstol Pablo, recogiendo la luz del Calvario, afirma en la primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pedro, con voces de pescador y profeta, nos recuerda en la primera carta de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19, que fuimos rescatados, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La mente de Josué, al disponerse a celebrar en la llanura, se alinea con esta certeza: no seremos salvos por cruzar ríos ni por tumbar muros, sino porque otro ha puesto su vida para que la muerte pase de largo. Y en esa certeza, la Pascua se abre como puente hacia la cena del Señor. Según el relato del Evangelio según Mateo capítulo 26 versículos 26 al 29, Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó la copa y declaró, esta es mi sangre del nuevo pacto para remisión de los pecados. Y Pablo nos entrega, en la primera carta a los Corintios capítulo 11 versículos 23 al 26, el encargo fiel, haced esto en memoria de mí, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Ellen White lo expresa con sencillez decisiva en Historia de los Patriarcas y Profetas. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, la Pascua antigua cedió su lugar a la mesa nueva, instituida para recordar no solamente una liberación de Egipto, sino la liberación de la esclavitud del pecado por la sangre del Hijo de Dios. Pero el mapa de la esperanza no termina en Gilgal ni en el aposento alto. Se extiende hacia el trono.
Leemos en el libro del Apocalipsis capítulo 4 versículo 6 que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y más adelante, en el capítulo 7 versículos 9 y 10, vemos una gran multitud, vestidos de ropas blancas, clamando, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero. Y el ángel anuncia en el capítulo 19 versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Lo percibes? Egipto fue una noche, Gilgal fue una mesa, el Calvario, una cruz, el aposento alto, un mandamiento de amor, y el cielo, una boda. Toda la historia de Dios con su pueblo es un tránsito de esclavos a invitados, de prisa a alabanza, de pan con lágrimas a pan con gloria. Tal vez preguntes, ¿cómo mantener viva la realidad de la cruz cuando no estoy participando de la cena del Señor? Permíteme sugerirte un camino tan práctico como tierno. 1. Vuelve a contar la historia. Cada tarde, toma un momento para decir en voz alta, si puedes con los tuyos, el Cordero de Dios me amó y se entregó por mí. Leemos en la primera carta a los Corintios capítulo 11 que la memoria proclamada sostiene el corazón hasta que Él venga. 2. Aparta la levadura, haz pequeños actos concretos de limpieza del alma, una disculpa ofrecida, una pantalla apagada, una puerta abierta a quien necesita. Así lo enseña Ellen White en Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 280 y 1 a 283. Apartar la levadura del pecado es el modo cotidiano de alimentarnos de Cristo con un corazón contrito. 3. Presenta tus primicias. Al inicio de tu semana, levanta a Dios lo primero, tiempo, talento, recursos, y reconoce, como aquellos que agitaban la gavilla, que todo es suyo. Lo recuerda el mismo libro en las páginas 580 y 581. 4. Pon la mesa. Cada sábado y, cuando puedas, entre semana, abre el Evangelio y parte el pan de la palabra en casa. Di con sencillez, hoy recordamos que el Cordero nos pasó por alto para darnos vida. En Gilgal, Josué eligió celebrar la Pascua antes de trazar estrategias. Hoy, el Espíritu nos invita a celebrar a Cristo antes de responder correos, antes de subir informes, antes de dar el primer paso hacia Jericó, porque cuando el altar ocupa su lugar, los muros pierden el suyo. El martes estudiaremos altares de renovación y caminaremos con Josué hasta el monte Ebal, donde la tierra huele a polvo y a promesa, y las piedras se convierten en palabras talladas por la obediencia. No escucharemos primero el estruendo de las armas, sino el golpe seco de las piedras acomodadas unas sobre otras, formando un altar que une guerra y adoración, conquista y pacto. Imagina a Josué deteniendo al pueblo en medio del avance. Las noticias corren, haya caído, las ciudades observan con miedo, el camino parece abierto. Cualquier general humano diría, ahora rápido, aprovechemos el impulso, pero Josué piensa distinto, piensa con la mente que ha aprendido a escuchar a Dios. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. No fue una ocurrencia del momento, fue obediencia a una orden antigua. Según el relato de Deuteronomio capítulo 11 versículos 26 al 30 y capítulo 27 versículos 2 al 10, Moisés ya había dicho, cuando hayáis pasado el Jordán, levantaréis piedras, y edificaréis allí un altar al Señor. Josué no inventa una espiritualidad nueva, simplemente cumple en el tiempo señalado lo que Dios ya había trazado. Suben a Ebal. Del otro lado está Gerizim, 2 montes, 2 ecos, 2 caminos, bendición y maldición. Allí, en ese escenario de contraste, el altar toma forma. No es un altar adornado de lujo, son piedras sin labrar, como lo mandó el Señor, para que nadie diga que la mano del hombre embelleció lo que solo la gracia santifica. En medio de un libro lleno de campañas y batallas, el Espíritu hace una pausa aquí para mostrarnos algo esencial. La verdadera conquista no es solo territorial, es espiritual. Josué, como líder, entiende que si el pueblo toma ciudades sin renovar el pacto, terminará perdiendo lo que ganó. Leemos en Josué capítulo 8 versículos 31 al 35 que Josué no solo levanta el altar, sino que escribe en piedras encaladas la ley de Moisés y hace que todo Israel escuche la lectura, hombres, mujeres, niños y extranjeros. El silencio se hace hondo, la espada se envaina, la voz de la ley llena el valle. Bendiciones desde el monte Gerizim, maldiciones desde el monte Ebal. Allí,
Al pie del altar, el pueblo comprende que más importante que ganar guerras es vivir en fidelidad. Lo vemos desde el inicio del libro, cuando Dios le dijo a Josué, en el capítulo 1, versículo 7, «Esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra». Y lo vemos al final, en el capítulo 24, cuando Josué reúne al pueblo y les dice con voz firme, «Yo y mi casa serviremos al Señor». Toda su vida es un gran altar de renovación. ¿Qué pasa por la mente de Josué mientras acomoda las piedras? Tal vez recuerda a Abraham levantando un altar en Canaán como señal de que esa tierra era promesa, no conquista suya. Tal vez recuerda a Jacob en Betel ungir una piedra porque allí el cielo se había inclinado. Los altares de los patriarcas eran huellas de Dios sobre la tierra. Aquí pasó el Señor, aquí habló, aquí prometió. Ahora Josué levanta un altar para decir, aquí se cumple lo prometido. No estamos aquí por nuestra fuerza, sino porque Dios es fiel a su pacto. Las piedras no solo hablan del presente, abrazan toda la historia del pueblo. Ellen White nos ayuda a entender el fondo espiritual de este gesto. En el libro Recibiréis Poder, página 111, ella describe cómo Dios se relaciona con quienes buscan su voz. El Señor está dispuesto a hablar a los que se presentan delante de Él con humildad. En el altar de la oración y en la medida en que mediante la fe toquemos el trono de la misericordia, recibiremos de las manos de Dios la llama celestial que disipará nuestras tinieblas y nos convencerá de nuestras necesidades espirituales. Y añade en el mismo pasaje que es necesario un silencio interior para que la mente pueda ser guiada a la obediencia y que solo un corazón humilde y contrito puede ver la luz. Eso es lo que ocurre en Ebal. En medio del ruido de la historia, Dios crea un silencio santo, un espacio donde su pueblo escucha, reconoce, se rinde. Pero los altares no solo miran hacia arriba, también revelan lo que pasa dentro. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, páginas 132 y 133, Ellen White comparte una visión del Israel de Dios en los últimos días. Vi que el Israel de Dios debe levantarse y renovar su fortaleza en Dios, reafirmando y cumpliendo su pacto con Él. Muchos han quitado su sacrificio del altar de Dios. Aman al mundo, desean sus ganancias, y a menos que se produzca en ellos un cambio completo, perecerán con el mundo. Sus palabras son fuertes, pero llenas de amor, así como Israel levantó un altar para recordar que todo lo que tenían venía de Dios. Nosotros hoy necesitamos devolver al altar de Dios lo que hemos ido retirando poco a poco: tiempo, talentos, recursos, atención, afectos. La pregunta entonces se vuelve personal. ¿Qué prácticas espirituales equivalen hoy a construir un altar? Permíteme sugerir algunas, pensándolas como altares de renovación en nuestra vida diaria. Un altar de la palabra. Separar un lugar y un momento del día para abrir la Biblia y dejar que hable primero. No se trata solo de leer por cumplir, sino de sentarse, como Israel en Ebal, a escuchar bendiciones y advertencias. Cuando leemos en las Escrituras, la ley se vuelve viva, escrita no ya en piedras encaladas, sino en las tablas del corazón. Un altar de la oración, ese rincón de la casa, esa silla, esa alfombra, donde, como dice Ellen White en Recibiréis Poder, tocamos por la fe el trono de la misericordia y recibimos la llama celestial que ilumina nuestras tinieblas. Allí llevamos nuestras decisiones, nuestras batallas, nuestros temores y los ponemos sobre las piedras del altar interior. Un altar de la familia. Volver a reunir a la familia para adorar, leer un pasaje, cantar, orar unos por otros. No hace falta un culto perfecto, hace falta un corazón sincero. Cada adoración familiar es como escribir de nuevo la ley de Dios en piedras visibles para los hijos, como hizo Josué con la multitud. Un altar del servicio y del sacrificio. Ofrecer a Dios no solo palabras, sino gestos concretos. Ayudar a alguien, dar con generosidad, renunciar a algo que nos ata. Compartir el Evangelio con humildad. Ellen White nos recuerda, en Testimonios tomo 1, que muchos han quitado su sacrificio del altar de Dios, reteniendo recursos y amor para sí mismos. Cada acto de entrega es una piedra que vuelve a su sitio en el altar del pacto. Un altar de decisiones. Igual que Israel respondió amén cuando se leían las bendiciones y maldiciones entre Ebal y Gerizim, nosotros necesitamos momentos en que renovemos decisiones claras. Señor, elijo obedecerte en esta área específica de mi vida. Esos sí concretos, en la vida afectiva, en el trabajo, en el uso del tiempo, en la honestidad, son la cal que fija la piedra. Tal vez hoy sientas que tu altar se ha ido desarmando poco a poco, la Biblia cerrada,
la oración apresurada, el culto familiar postergado, el corazón dividido entre el llamado de Dios y el ruido del mundo. La buena noticia es que el mismo Dios que guió a Josué a Ebal te invita a levantar de nuevo, piedra por piedra, un lugar de encuentro con Él. No necesitas ser perfecto para empezar, necesitas ser sincero. Él mismo encenderá el fuego sobre el altar de tu corazón. Si sientes el deseo de reconstruir un altar de renovación en tu vida, sea en tu tiempo con Dios, en tu familia, en tu fidelidad, en tu servicio, te invito a escribir tu pedido de oración en los comentarios. Me encantaría presentarte por nombre delante del Señor, para que Él ponga esa llama celestial de la que hablaba Ellen White y renueve tu pacto con Él. El miércoles estudiaremos, escrito en rocas, y subiremos de nuevo con Josué a ese valle entre montes, donde la voz de Dios no solo se escucha, se talla. Allí la ley no flota en ideas abstractas, ni se pierde en emociones pasajeras, se hace piedra, se vuelve visible, se planta delante de los ojos de todo el pueblo, como un recordatorio obstinado de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Al altar en el monte Ebal ya está levantado. La sangre de los sacrificios todavía perfuma el aire con ese olor extraño que mezcla muerte y esperanza. El pueblo guarda silencio. Entonces, leemos en el libro de Josué capítulo 8 versículos 32 al 35 que Josué escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, y todo Israel estaba de pie, alrededor del arca del pacto. Hombres, mujeres, ancianos, jueces, niños, y hasta los extranjeros que vivían entre ellos, nadie quedó fuera. La mitad del pueblo se puso hacia el monte Gerizim, la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés lo había indicado antes. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, y no dejó ni una sola orden sin proclamar. 2 montes, 2 direcciones, un solo Dios. Según el relato del libro de Deuteronomio capítulo 11 versículo 29, el monte Gerizim iba a ser el monte de la bendición, y el monte Ebal, el monte de la maldición. Más adelante, en el libro de Deuteronomio capítulo 27 versículos 4 y 13, se repite la instrucción: en Ebal levantar las piedras revocadas con cal y allí proclamar las maldiciones, mientras algunas tribus se colocaban de un lado y otras del otro. Aquella disposición no era un simple acto teatral, era una predicación viviente. Delante de Dios siempre hay 2 caminos, 2 respuestas posibles al pacto, 2 destinos. En medio de esa geografía moral, Josué manda escribir la ley en grandes piedras encaladas, para que nadie diga no sabía, no escuché, se me olvidó. Detrás de ese gesto hay una comprensión profunda de la fragilidad humana. Dios sabe que olvidamos. Lo vemos repetido una y otra vez. Leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 31, Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Luego, en el capítulo 6 versículo 12, Moisés advierte, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Más adelante, en el capítulo 8 versículos 11 y 14, vuelve a sonar la alarma. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, no sea que se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. El problema no es solo la ignorancia, es el orgullo que hincha el corazón cuando la vida marcha bien. Por eso, las palabras no bastan. Hacen falta monumentos, señales, piedras que nos paren en seco y nos digan, recuerda. Eso mismo subraya la historia posterior de Israel. Leemos en el segundo libro de los Reyes capítulo 17 versículo 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Y el salmista, en el libro de los Salmos capítulo 78 versículo 7, revela el deseo del corazón de Dios, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. En otras palabras, Dios sabe que nuestra memoria espiritual tiene fugas, y por eso la sostiene con memoria escrita, con rituales, con comunidad. Volvamos al valle. El arca está en el centro, rodeada por los sacerdotes levitas. A un lado, el pueblo frente a Gerizim escucha promesas de bendición, lluvia a su tiempo, fruto en la tierra, vida protegida, presencia fiel. Al otro lado, frente a Ebal, el pueblo escucha palabras duras sobre lo que ocurre cuando el corazón se aparta, sequía, opresión, pérdida, exilio. Lo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 28,
donde se detallan bendiciones y maldiciones del pacto. Cada frase cae como golpe sobre la roca del corazón. Allí, en medio del eco de las montañas, Israel comprende que la ley no es capricho, es un mapa de vida. Y al escribirla en piedra, Josué declara algo más. Esta palabra es firme, no cambia con las modas, no se borra con la lluvia de las circunstancias. Pero hay algo más profundo que late en aquella ceremonia. Los sacrificios ofrecidos en ese mismo lugar apuntan a alguien que aún no ha venido, pero cuya sombra ya se proyecta sobre las piedras. El apóstol Pablo, muchos siglos después, mirando hacia el Calvario, escribe en la carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, todas las maldiciones que resonaron aquel día desde el monte Ebal, Jesús las cargó sobre sí en la cruz. Toda la ley escrita en piedra encontró en él su cumplimiento perfecto. En este sentido, Josué es una figura que señala hacia Jesús. Josué o Yehoshua conduce al pueblo a la tierra, al pacto, a la obediencia. Jesús, el mismo nombre en forma abreviada, conduce a la humanidad a una obediencia más profunda, escrita no ya en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. Donde Josué levantó piedras encaladas, Cristo levanta vidas transformadas. Donde Josué leyó bendiciones y maldiciones, Jesús abre sus brazos en el madero para decir, yo tomo la maldición, tú recibe la bendición. Donde el valle veía dos montes, el Calvario se eleva como un tercer monte que une justicia y misericordia. Ellen White nos ayuda a unir estas escenas distantes en el tiempo. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 18 y 19, ella describe la intención de Dios al escribir su ley en piedra en el Sinaí. Allí, junto a aquellas rocas inconmovibles, Dios se comunicó con los hombres, proclamó con terrible majestad su ley. Y luego las palabras divinas fueron escritas por el propio dedo de Dios sobre tablas de piedra. Y explica que esa ley es el trasunto de su carácter, una revelación de quién es Él y de cómo funciona su reino. Más adelante añade que en los últimos días de la historia de la tierra, la misma voz que habló en el Sinaí sigue diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Toda teoría humana que intenta apagar esa voz, dice ella, es inútil. El Espíritu de Dios seguirá repitiendo con fuerza creciente, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Si miramos nuestra vida a la luz de Ebal y Gerizim, es fácil reconocernos. Vivimos en una cultura que nos enseña a escribir todo en pantallas, mensajes que se borran, promesas que caducan, compromisos que se desvanecen. Lo urgente se come nuestra atención, lo importante se queda al margen. En medio del trabajo, los quehaceres, los logros, podemos empezar a vivir como si todo dependiera de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestro esfuerzo. Y sin darnos cuenta, empezamos a olvidar al Señor. No lo negamos con palabras, pero lo desplazamos en la práctica. Por eso, también nosotros necesitamos pactos escritos en roca. Hoy, esos monumentos pueden tomar otras formas. La Santa Cena, donde el pan y el jugo nos recuerdan la cruz y renuevan el pacto. El sábado, que cada semana detiene la carrera para recordarnos que somos criaturas y no máquinas. La comunidad de fe, donde compartimos la misma esperanza y los mismos valores. Los momentos familiares de culto, donde los niños escuchan, como en el Valle de Ebal, la ley de Dios y las obras que Él ha hecho. Cada una de estas prácticas es como una piedra encalada frente a nuestros ojos que nos dice, no te olvides, fuiste rescatado, no te perteneces a ti mismo, eres pueblo de pacto. Quizá hoy te preguntes, ¿por qué se me hace tan fácil olvidar a Dios cuando todo va bien? Porque, como advirtió Moisés, cuando el corazón se llena de logros y comodidad, tiende a enorgullecerse. Cuando las cuentas se pagan, la agenda se cumple y la salud acompaña, podemos caer en la ilusión de que somos autosuficientes. Irónicamente, no solemos olvidarnos de Dios en el dolor, lo olvidamos en la abundancia. Por eso es misericordia de Dios permitir que su Espíritu nos interrumpa, que su palabra nos confronte, que algún monte Ebal se levante delante de nosotros para recordarnos el costo de vivir de espaldas al pacto. La buena noticia es que no caminamos solos. Dios sigue escribiendo, no en roca literal, sino en la carne del corazón. Cuando nos exponemos a su palabra,
Cuando participamos de la cena del Señor, cuando nos unimos como iglesia a adorar, el Espíritu Santo está tallando, pulso a pulso, la ley del amor dentro de nosotros. Él nos lleva no solo a recordar, sino a confiar, no solo a escuchar, sino a obedecer. El jueves estudiaremos Anhelando su presencia y nos detendremos en Silo, ese pequeño punto en el mapa que a los ojos del cielo se convierte en el corazón que late en medio de Israel. Ya hay conquistas, ya hay lotes dibujados, ya hay familias que saben qué montaña, qué valle y qué fuente serán su herencia. Pero de pronto Josué detiene todo. El reparto se interrumpe. Los cálculos, las medidas, las discusiones de frontera quedan en silencio. ¿Por qué? Porque antes de terminar de organizar la tierra, hay que asegurar el centro, la presencia de Dios en medio del campamento. Leemos en el libro de Josué capítulo 18 versículos 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Es impresionante. Todavía hay 7 tribus sin herencia. Todavía queda mucho por distribuir y sin embargo, Josué para la agenda y convoca a todos en Silo para levantar el tabernáculo. El mensaje es claro: no habrá vida plena en la tierra si el santuario no está en el centro. No basta tener una parcela, hace falta tener a Dios morando en medio. Desde mucho antes, ese había sido el sueño del Señor. Lo vemos en el libro del Éxodo capítulo 25 versículo 8, cuando Dios dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y vuelve a prometer en el libro de Levítico capítulo 26 versículos 11 y 12, pondré mi morada en medio de vosotros, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Cada estaca del tabernáculo, cada cortina, cada mueble, susurraba la misma idea. El Dios infinito elige acampar con un pueblo pequeño, caminar a su paso, poner su tienda junto a las suyas. Y desde el principio, la intención de esa presencia no era solo local. Lo recordamos en el libro del Génesis capítulo 12 versículo 3, cuando el Señor le dice a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La presencia de Dios en medio de Israel estaba pensada como fuente de bendición para el mundo entero. Imaginemos la escena en Silo. El polvo se levanta mientras las familias llegan desde todos los puntos recién conquistados. Algunos vienen con la emoción de saberse ya establecidos, otros con la incertidumbre de no tener aún terreno asignado. Pero al llegar, todos miran lo mismo: la estructura del tabernáculo levantándose. Los levitas tensan sogas, colocan columnas, ajustan cortinas. El arca ocupa su lugar en el lugar santísimo. El altar del holocausto vuelve a ver fuego. De pronto, todo lo demás, las tierras, las disputas, los planes, se relativiza. Lo más importante no es dónde voy a vivir, sino con quién voy a vivir. El centro de la vida de Israel no será un palacio humano, sino una tienda donde Dios se deja encontrar. Si pudiéramos escuchar el corazón de Josué en ese momento, quizá diría algo así: no quiero un pueblo bien asentado, pero lejos de Dios. Prefiero un pueblo todavía en transición, pero con el santuario en el medio. Porque si el Señor habita entre nosotros, todo lo que falta tiene solución. Pero si Él no está, aunque lo tengamos todo, estamos vacíos. Lo vemos en la forma en que el libro de Josué está construido. Desde el cruce del Jordán, el arca del pacto va delante. Durante la conquista, marca el ritmo de la marcha. Ahora, en la repartición de la tierra, el tabernáculo se convierte en eje y referencia. Es como si el Espíritu nos dijera: mira bien, toda la historia de este pueblo gira alrededor de la presencia de Dios. Nosotros hoy no tenemos un santuario terrenal donde ver columnas y cortinas, pero tenemos una realidad aún más profunda. Leemos en la carta a los Hebreos capítulo 6 versículos 19 y 20 que tenemos como segura y firme ancla del alma una esperanza que entra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Más adelante, en la carta a los Hebreos capítulo 9 versículos 11 y 12, se nos dice que Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, entró por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, obteniendo eterna redención. Y en la carta a los Hebreos capítulo 10 versículos 19 al 23, se nos invita:
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Lo que en Silo era una tienda en medio del campamento, hoy es un santuario celestial, donde Cristo ministra por nosotros. Allí no entra un pueblo con cabras y corderos, entra nuestro sumo sacerdote con su propia sangre, con su vida perfecta, con nuestro nombre sobre su corazón. Lo que en Silo se expresó, plantando estacas y levantando cortinas, hoy se expresa plantando nuestra fe en una realidad invisible pero segura. Jesús está vivo, intercediendo, preparando, sosteniendo. Él es la prueba de que Dios sigue anhelando habitar con su pueblo, no solo cerca, sino en medio y un día cara a cara. Ellen White describe con profunda ternura este movimiento de Dios hacia nosotros. En el libro Exaltada Jesús, página 202, ella escribe que Cristo dejó el trono de Dios en el cielo y vino a este mundo para levantar a la humanidad en la escala del valor moral ante Dios. Explica que el Padre confió al Hijo el gran tesoro de perdón y gracia, y que en dar a Cristo, Dios entregó todo el cielo al mundo. Él podía haber ido a mundos no caídos, donde lo habrían recibido con cantos de amor, pero eligió venir justo aquí, a donde la deslealtad y la rebelión habían dejado cicatrices. No he venido a llamar a justos, dijo Jesús, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo vemos en el Evangelio según Mateo capítulo 9 versículo 13, y en la misma página, Ellen White añade que Cristo no vivió para sí mismo, no buscó su comodidad, no cedió a la tentación, sino que eligió morir para dar vida eterna a los seres humanos pecadores. Si lo piensas bien, el tabernáculo en Silo y el santuario celestial comparten un mismo mensaje. Dios no soporta la idea de estar lejos de nosotros. Nos busca, nos sigue, nos llama. Si hace falta dejar el cielo, lo deja. Si hace falta cargar con la maldición del pecado, la carga. Si hace falta levantar una tienda en medio del desorden de nuestra vida, la levanta. Lo único que pide es que no lo releguemos a los bordes. Quiere ser el centro. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos pasa lo mismo que a las 7 tribus rezagadas? La Biblia dice que quedaban 7 tribus sin repartir su posesión. Quizá estaban distraídas, quizá cómodas, quizá paralizadas por la indecisión. En nuestra vida podemos tener también áreas sin ordenar, decisiones pospuestas, heridas no entregadas, hábitos sin revisar. Y justo ahí, el Señor nos lleva a Silo y nos muestra de nuevo el tabernáculo, ahora celestial, para recordarnos, sin mi presencia nada encaja, conmigo hasta lo que falta tiene sentido. Aprender de Josué hoy puede traducirse en algo muy práctico. Antes de terminar de organizarlo todo, trabajo, estudios, proyectos, cuentas, detenernos para poner a Cristo en el centro. No solo como una idea, sino como una presencia real. Dedicar tiempos concretos a mirar por la fe hacia el santuario celestial, a recordar que tenemos un sumo sacerdote vivo, a abrirle el corazón con honestidad. Cada vez que lo hacemos, es como si levantáramos un pequeño Silo en medio de nuestra agenda, un espacio donde Dios se planta y dice, aquí habito. También significa que no luchamos solos contra nuestros gigantes modernos o posmodernos, dudas, adicciones digitales, ansiedad, presión social, pérdida de sentido. Esos gigantes no se enfrentan solo con fuerza de voluntad, se enfrentan recordando que Cristo ministra en nuestro favor, que su sangre ya aseguró el perdón y la victoria, que su presencia es ancla del alma, y mirando al futuro, nos sostiene la promesa que leemos en el libro del Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que en Silo fue anticipación, en la nueva tierra será plenitud. Quisiera terminar este jueves con un momento pastoral muy sencillo. Tal vez sientes que tu vida se parece a Israel en esa etapa. Muchas cosas por repartir, muchas decisiones en juego, responsabilidades que tiran de ti. En medio de eso, Jesús te invita a Silo, a levantar en tu corazón un lugar donde su presencia sea el centro, no un añadido. Que hoy puedas decirle, aunque sea en una oración breve, Señor, quiero que habites en medio, no en la orilla de mi vida, sé tú el centro de mi casa, de mi agenda, de mi futuro.